que aparece en las redes sociales. Usted lo puede ver de continuo y va a ver cómo influencian sobre de ellos. Pero bueno, es necesario que nosotros podamos ir en pos de la felicidad y de la verdad de Cristo. Eso es lo más importante para nosotros en nuestra vida espiritual. Y la palabra del Señor por eso nos está diciendo aquí que no imitemos esas conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Qué interesante, ¿verdad, mi amado? Al cambiarles la manera de pensar. Y esto es lo que quiero ir recalcando en su vida, la manera de pensar, el pensamiento. Sabe que entonces dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sabe usted que si algo es tremendo es la manipulación de la mente? Todas las cosas que nosotros vemos, hermano, está influenciado por las diferentes escenografías que se nos presentan para manipular a la mente o manipular a las personas en la mente. Todo esto que nosotros hoy vemos también en una forma muy mediática, es decir, utilizaron los medios de una manera bien tremenda, como se hace de muchas maneras, lo que hacen es manipular la mente. Claro, yo no estoy diciendo que no haya ninguna enfermedad, lo que estoy diciendo es que probablemente la cantidad de muertes que haya no sean específicamente las que se están dando a conocer. Y eso es natural que produce en mucha gente pues temor, miedo, ¿verdad? Y ese miedo obviamente es el que hace que muchas personas terminen o resulten pues falleciendo debido a que ese temor los llevó, su mente los llevó a ellos a fallecer por razones de que su sistema inmunológico se bajó de tal manera que cualquier enfermedad, por leve que hubiese sido, podían morir. Por eso es que se utilizaron tanto los medios para esto. Pero a lo que voy es a lo siguiente, a que nosotros como familia, a que nosotros como individuos también debemos de no imitar esas conductas y esas costumbres que el mundo tiene, sino que debemos de permitirle al Espíritu Santo de Dios que a través de su palabra vaya cambiando esa manera de pensar, nos vaya aferrando a nosotros a las verdades bíblicas, nos vaya haciendo a nosotros asentarnos y acentuarnos en nuestra fe para con el Señor Jesucristo. Así que qué importante es que usted y yo atendamos a lo que Romanos capítulo 12 verso 2 nos está hablando. Déjenme ir un poquito más para allá y quisiera leérselo en otra versión todavía. Esa otra versión que le voy a dar, usted la va a ver ahorita en su pantalla y dice la escritura, ahí en la Kadosh, dice la palabra, en otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Hazé. El Olam Hazé es el mundo. En cambio, permanezcan, dice, permitiendo que las mentes de ustedes, oiga, que de ustedes mismos sean renovadas para que así sepan lo que Yahweh dice en esta versión, quiere y estaremos de acuerdo que lo que Él quiere es, oiga, bueno, satisfactorio, y esto me llamó la atención, por eso usted lo va a ver ahí subrayado, capaz de triunfar. Y le digo esto porque cuando se refiere entonces a lo perfecto, lo está homologando, es decir, lo está comparando con ser capaz de triunfar o capaz de vencer. Entonces vemos nosotros, hermano amado, que el Señor Jesucristo se logró ser más que vencedor
debido a que rindió por completo o se rindió por completo en su voluntad y obviamente no permitió que permeara el pensamiento de este mundo. No se amoldó, no tomó la forma de este mundo, sino que se hizo precisamente o permaneció más bien en el pensamiento o los pensamientos que el Padre a través de su Espíritu le estaban ministrando. Usted recordará que en el Getsemaní dice la palabra del Señor que él llegó y le oró al Padre preguntándole si había alguna forma diferente de poder pasar aquella situación que tenía que darse, que era la crucifixión y por supuesto después de eso lo más terrible, bajar a las partes más profundas de la tierra, como dice la palabra del Señor. Pero el Padre, yo no lo declara, pero yo quiero imaginarme que el Padre le tuvo que decir: no, hijo, no hay otra forma, esto es lo que está estipulado, así fue como yo lo escribí, así fue como está en los libros eternos. Está dispuesto que el Cordero, mi Cordero que eres tú, muera para el perdón y la salvación de muchas almas. Así que el Hijo rindió su voluntad. El Hijo rindió su voluntad a Él. ¿Se recuerda usted que unos versículos antes o un momento antes a esto que le estoy diciendo, Pedro precisamente cuando el Señor pregunta ¿quién dicen los hombres que soy yo? Él responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y unos versículos más adelante, el Señor está reprendiendo a Satanás que está influenciando en Pedro, pero me llama la atención porque el Señor les estaba hablando precisamente de su muerte, de lo que tenía que padecer, que el Hijo del Hombre tenía que padecer. Pero sabe una cosa, eso era lo que estaba escrito. Pero lo interesante es que Pedro viene, lo llama a un lado, le dice al Señor: tal cosa no te acontezca. Y es cuando el Señor reprende a Satanás de él, pero le dice algo a Pedro. Le dice: porque en las cosas de los hombres, le dice, es que tú estás pensando. Como quien dice, te estás amoldando a la manera del pensamiento humano y no estás tomando la forma del reino. No estás pensando en la justicia de Dios. Y aquí voy a ir introduciéndome a lo que quiero dejarle en su corazón mucho más acentuado, diciéndole que el Señor Jesucristo entonces, al no tomar ese pensamiento, porque él pudo haber dicho: sí, Pedro, tenés razón, fíjate, Pedrito, no se me había ocurrido y la verdad es de que sí, esta situación no debería yo de pasarlo así. No le dijo el Señor eso. No se amoldó a la manera en que el pensamiento humano lo estaba ahorillando o queriendo hacerlo pensar, sino que se amoldó en el pensamiento, o se metió en el pensamiento del Padre para poder cumplir toda justicia, dice la palabra del Señor. Entonces, usted y yo seremos capaces de triunfar, es decir, andaremos en perfección, en la perfecta voluntad del Señor, cuando no nos amoldemos a las cosas de este siglo, a la mente o a la mentalidad de este mundo, y entonces alcanzaremos nosotros, hermano amado, a ser más que vencedores como nuestro Cristo lo fue en la cruz del Calvario y más allá todavía. Ok, entonces, perdón, vayamos a algo que le quiero dejar también en su corazón. ¿Qué es la mente o por qué la mente de Cristo? La palabra del Señor dice que en nosotros está la mente de Cristo. Y la mente de Cristo, algunos pensarán: pero entonces ¿por qué pecamos? Pero entonces ¿por qué nos pasan tales o cuales cosas? Y déjeme decirle algo: la mente de Cristo es como el momento en el que el Señor sopló sobre sus discípulos el Espíritu Santo, pero que no se manifestó sino hasta días más tarde en el Pentecostés. De igual manera, cuando nosotros llegamos a Cristo, nacemos de nuevo, entonces en esa nueva creación o en esa nueva criatura que nosotros nos convertimos, viene la mente de Cristo dentro del paquete. Pero ¿sabe una cosa?
tenemos que entonces empezar a ser llenos del pensamiento o de los pensamientos de Dios para llenar ese lugar que se nos fue dado. Lo voy a poner con dos ejemplos. Una, yo le llamaría como una especie de aeropuerto, ¿verdad? De una terminal, donde lo que se tiene que hacer o lo que tiene que empezar a aterrizar son muchos aviones. Llamémosle a los aviones el pensamiento de Cristo o el pensamiento del Padre, el pensamiento de Dios a través de su palabra, que su espíritu va a ir apelmazando en ese lugar o estacionando en ese lugar. Y lo veo también como cuando un niño es recién nacido. El niño recién nacido no nace hablando, tampoco haciendo sumas, restas, multiplicaciones, etcétera, sino que eso lo va aprendiendo conforme va llegando el conocimiento a su mente y su mente obviamente lo va procesando. De igual manera es para nosotros en Cristo Jesús. Así que si algo es importante es que nosotros permitamos que todo ese pensamiento llegue a nuestra vida para que entonces nosotros podamos, hermano amado, ir caminando conforme lo que el Espíritu Santo nos está revelando, conforme a lo que el Espíritu Santo nos está dando como un rema, la acción de Dios en la vida diaria, cotidiana, que se transforma en acciones espirituales, en acciones de justicia. Eso es el caminar del cristiano cuando llegan los pensamientos de Dios y somos renovados en nuestra mente. Ok, entonces, si nuestra mente no es transformada por esa renovación del entendimiento a través de su palabra, nosotros no vamos a comprender el diseño familiar óptimo que el Señor dejó para nuestras vidas, que el Señor dejó para nosotros. Bueno, la humanidad entera. Lo único es que la humanidad misma, Romanos precisamente en el capítulo 1, versos 20 en adelante, usted se va a dar cuenta que dice que el Señor, en el verso 28, Él los entregó a una mente reprobada por cuanto ellos cambiaron, dice, en forma de cuadrúpedos, en forma de reptiles, le dieron adoración a los astros, etcétera, y en forma de hombres también, o criaturas, empezaron a dar adoración. Entonces el Señor los entregó a una mente reprobada. Qué tremendo, ¿verdad? Y lo mismo, si nosotros, hermano amado, no nos renovamos en nuestro pensamiento continuamente, podemos caer en un pensamiento netamente humano y nos podemos volver entonces humanistas, ¿verdad? A la manera de aquel discípulo llamado Judas, ¿verdad? Que según ellos miraba todo muy bonito, pero que no decía las cosas de corazón, sino que dice la palabra que cuando él invitaba a que, ¿por qué aquel perfume que se derramó a los pies de Cristo, por qué no se vendió por 300 denarios y se hubiese dado a los pobres? Dice la palabra que no era sino para continuar con sus planes de seguir robando. Entonces es porque nunca permeó precisamente el pensamiento de Cristo en el corazón de aquel hombre y solo lo llegó a reconocer como un maestro y no como su Señor. Ok, entonces, si nosotros captamos en nuestra vida, en nuestro conocimiento, la palabra del Señor, nos dejamos que el Espíritu Santo nos transforme por medio de esa renovación diaria de la palabra en nuestra mente, entonces vamos a encontrar el diseño perfecto de la familia. Así que entremos pues entonces en el diseño perfecto de la familia. Lo voy a tratar de hacer en unos minutos porque poco es el tiempo que me queda. He avanzado ya más o menos unos
40 minutos, 35 minutos más o menos, pero quiero apresurarme porque no quiero ser gravoso tampoco para usted. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, oiga, sino, ¿qué cosa? 3 cosas. Justicia, lo primero, paz, lo segundo, gozo, lo tercero, en el Espíritu Santo. Entonces, aquí nosotros vemos en estas tres palabras el diseño perfecto de la familia. Cuando digo el diseño óptimo, perfecto, óptimo, delante de los ojos del Señor de la familia, estoy hablando del desarrollo de las funciones que cada uno como familia o dentro de la familia debemos de desarrollar. El padre como cabeza de la casa, la madre como la desarrolladora de los pensamientos del padre, el recalcar de la enseñanza del papá, la instrucción o el recordatorio de la instrucción hacia los hijos y por supuesto los hijos en su papel de obediencia, en su papel de ser la siguiente generación, en su papel de llevar esas buenas costumbres de los padres hacia las siguientes generaciones, esas bendiciones de sus padres hacia las siguientes generaciones. Es la continuidad de toda una generación. Entonces, analicémoslo rápidamente. Mire, en esta versión de la BTA dice que no consiste el reino de Dios en comer ni en beber, esto o aquello, sino, oiga, en la justicia, en la paz y en el gozo del Espíritu Santo. Entonces veamos pues este diseño familiar así rápidamente, este diseño familiar óptimo, que todo está en la mente familiar, como lo dijimos al principio. Entonces, lo primero que aparece es justicia. La justicia viene de la palabra dikaiosune, que significa equidad de carácter o de acto. Específicamente justificación, dice, justicia, justificación, lo que es recto o justo o bueno, la rectitud, la integridad, la reconciliación con. Cuando habla de reconciliación, no solamente está hablando del pedir perdón y perdonarse, sino de tomar un lugar, una posición dentro de la justicia del Señor. Cuando usted busca la palabra reconciliación, porque estamos en ese año también proclamado así, usted se va a dar cuenta que reconciliación significa tomar la posición, porque las posesiones o promesas ya nos las han dado. Ahora es tomar la posición que a cada uno nos corresponde dentro de esas promesas, y eso implica o eso significa que nosotros tenemos que alcanzar esas promesas desarrollando el papel que nos corresponde dentro de nuestra casa. Entonces, la justicia, le decía, aquí es estar en una buena relación con la justicia de Dios también. Significa esencialmente lo mismo que su fidelidad o su veracidad, es decir, su verdad, que es la palabra. Aquello que es consecuente con su propia naturaleza y sus promesas. Por eso le decía eso. Entonces, miremos nosotros, hermano amado, la justicia, y como me queda poco tiempo, quiero exponérselo así rápidamente. La justicia de Dios. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de la dictaminación de la ley, la dictaminación de preceptos, de mandamientos, bueno, etcétera. Todo eso es ley, el compendio de todas esas cosas juntas. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿por qué aparece justicia en el reino de los cielos? Primero, porque el Padre es el que dictaminó esas leyes, mandamientos, estatutos, etcétera, que nos iban a servir a nosotros para poder desarrollar una vida en santidad delante de Él. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Entonces, si entendemos que como varones, hablo a los varones de casa, nosotros estamos
cumpliendo la ley del Señor, es decir, la ley de Dios, la justicia de Dios está en nuestras mentes y en nuestros corazones, entonces vamos a desarrollar un buen papel como padres de familia. ¿Por qué? Porque el principio que rige a la justicia es el principio de la sujeción, es decir, de estar bajo sujeción. Y usted lo recordará que el Señor Jesús lo dijo cuando vio a aquel centurión, que le dijo el centurión, empezó así, con estas palabras: yo soy un hombre bajo sujeción. No le dijo yo tengo a mis órdenes a muchos primero, sino le dijo yo soy un hombre bajo sujeción. Yo soy un hombre que está bajo órdenes. Entonces, también por eso es que tengo a otros bajo mis órdenes. Y eso lo admiró tanto el Señor, porque dijo que en toda Israel Él no había encontrado a nadie que tuviera esa fe. ¿Y por qué esa fe? Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y nosotros tenemos la certeza del reino de los cielos, pero aunque no lo vemos literalmente, sabemos que el reino de los cielos es el que ahora nos está rigiendo a nosotros. Y entonces, como padres de familia, lo que tenemos que entender es que Dios es la cabeza de todas las cosas, es la cabeza de Cristo, y que Cristo está por sobre nosotros. Es decir, si nosotros entendemos el estar bajo la sujeción de Cristo, vamos a entender la justicia de Dios, y eso nos va a permitir desarrollar entonces nosotros como padres de familia todos los sentidos que en nosotros como cabezas están. Si usted se da cuenta, los sentidos están en la cabeza, prácticamente todos. Así que Dios lo puso a usted por cabeza, no para dar órdenes y tronarle los dedos a todos, no, y para ser un déspota, no. Nos dio precisamente el ser cabeza, porque en ello consiste en la mirada, puedo ver más allá; en el oído, puedo escuchar la voz de Dios; en lo que hablo, de qué manera trato yo a los míos. Hablo a la manera de Cristo, hablo con las palabras de Cristo, que obviamente todo eso viene, y la mente, por supuesto, ¿verdad? Que nosotros tenemos en nuestro cerebro parte de la capacidad de la mente. Y eso nos va a permitir tener pensamientos de Dios para bendecir a nuestras familias. Lo segundo es, y voy a ver si puedo avanzar rápidamente en esto, que sería para los hijos. Mire, no lo puse en el orden que nosotros estamos acostumbrados, sino lo puse en el orden que en la palabra nos enseña, que sería entonces la segunda parte del modelo, la paz. ¿Por qué? Justicia, paz, que en 1 Juan 3:10 dice: en esto son manifiestos los hijos de Dios, oiga, y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y eso nos lo enseñan en la casa. El padre que enseña justicia, lo que va a enseñar a sus hijos es a que amen a sus hermanos, a que entre ellos se ayuden, a que entre ellos salgan adelante, y no que cuando ellos ya no estén, se estén peleando por la herencia que les dejaron, ¿verdad? Aunque esa sea una tarjeta de crédito, como dijeran en mi pueblo, bien enjaranada, ¿verdad? Es decir, con muchas deudas, que al fin y al cabo se la van a dejar a cualquiera, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que tiene que haber una comunión como hijos. Hablo a los hijos ahora. Comunión es lo que el Señor quiere, y se lo voy a poner aquí en este otro pasaje. Así que la justicia impartida por un padre es la que va a permitir que sus hijos se amen entre ellos. Y obviamente pues ellos, como cabezas, los que son varones, después van a transmitir eso a sus generaciones. Pero mire cómo dice esta parte en 1 Corintios 1:9: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Mire este otro pasaje, 1 Juan 1:6: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, esas tinieblas obviamente quieren decir muchas cosas, como ignorancia, pecados, etcétera. Entonces dice que mentimos y no practicamos la verdad. Así que la justicia lo que va a traer a la casa es la comunión, que salgamos de las tinieblas.
porque los padres van a enseñar a los hijos, entonces van a salir de su ignorancia. Les van a enseñar las cosas rectas, justas, delante del Señor. Van a enseñarle respeto a las demás personas, a su mamá, obviamente, a él mismo. ¿Pero cómo? En la comunión de los hijos, en el amarse, en el mantenerse en la verdad, la práctica de la verdad, que sería la justicia trasladada por un padre, es la que va a hacer que un hijo juegue el rol que le corresponde dentro de la casa. Si no, se vuelven en contra de los padres y empiezan a hacer cosas terribles. Primera de Juan 1:7 dice: mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, quiero decirle, hijos, nosotros andemos en la luz. ¿Cuál es la luz? La palabra, porque la palabra es la que nos va mostrando a nosotros la luz, y entonces tendremos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo nos va a limpiar de todo pecado. Y recuérdese que el que está limpio por la sangre de Cristo, ese va a mantener sus vestiduras limpias. Solo quiero ser corto en esta acotación que le quiero decir rápidamente. Yo creo con todo mi corazón que aquellos que van a pasar la gran tribulación o que van a tener que ir a la tribulación son aquellos que no pudieron tener una comunión con los hermanos. Me refiero a esa hermandad dentro de esta familia de Cristo. Y por supuesto, no se diga dentro de las familias, porque ellos tuvieron que ir a lavar sus ropas a la gran tribulación por cuanto no quisieron estar o no quisieron cumplir cuando la palabra del Señor dice que la comunión es lo que nosotros necesitamos. La palabra del Señor nos enseña que esa comunión con los demás, el partimiento del pan, la comunión unos con otros, es la que los llevó a ser parte de la novia. Recuérdense que se nos ha invitado a una mesa, a la mesa del Señor. Pero ¿quiénes van a llegar? Los que son hijos, los que saben tener esa comunión. Así que usted y yo, aquellos que no se congregaron, porque la palabra del Señor dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, esos van a tener que ir a lavar sus ropas a la gran tribulación. Y usted, volviendo acá a la comunión en la casa, si algo como hijos nos permite a nosotros avanzar en todas las cosas, es que acatemos la luz. Y la luz nos dice que honremos a nuestros padres en todo y que tengamos comunión y amemos a nuestros hermanos. Y por último, quiero ir con la parte de la mamá, las madres en la casa, el papel que juegan. Entonces, Salmo 128:3, ahí le puse otras dos versiones, dice: tu mujer será como fecunda vid. Oiga, el padre que supo ejercer toda justicia, cumplir con la justicia, estando bajo sujeción. En el interior de tu casa, dice, tus hijos como plantas de olivo, oiga eso, alrededor de tu mesa. Esto habría mucho que platicar, pero la fecunda vid habla del gozo continuo, y por eso es justicia, paz, y la última parte, gozo en el espíritu. ¿Quién lleva o quién debería de mantener el gozo dentro de la casa? La esposa. Y los hijos ser como olivos alrededor de la mesa, los que mantengan lo que la palabra dice, que siempre haya o que no falte el ungüento ni las vestiduras blancas en cada uno de nosotros. La NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice: tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Qué lindo, ¿verdad? Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Y la Dios habla hoy, dice: en la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas. Y fíjese que esto es interesante, porque cuando se habla de una vid fructífera, dice en una versión que será vid fructífera, en las paredes de la casa. Fíjese, tremendo, ¿verdad? Tipificando así la alegría que debe de haber en el entorno de la casa, expresado en el toque femenino. Donde hay un toque femenino, donde está la mamá, siempre van a haber adornos, siempre van a haber cosas como de fashion que le llaman, ¿verdad?
cosas que alegren la casa. Y eso nos da a nosotros el pensamiento de lo que Proverbios 8 dice, que la sabiduría era la arquitecta que iba poniendo todo lo que el Señor hizo por planos, ella lo fue adecuando en todo lugar. Por eso dice que la esposa sabia, la mujer sabia, edifica su casa. Y quiero ir concluyendo con esto, diciéndole que en Pedro, en primera de Pedro 3, 1 al 7, usted se va a encontrar con que el espíritu afable es el adorno de la mujer. Entonces, el gozo lo que representa es a la madre, a la parte femenina, la esposa, la amiga, la amante, la paloma, que la palabra habla en el Cantar de los Cantares, dentro de la casa, y lo que va a hacer ella, por cuanto es una vid en la casa, es alegrar el corazón de Dios y de los hombres, como aquella parábola allá en Jeremías, donde se buscaba rey dentro de los árboles, y cuando llegan con la vid, ella dice: dejaré yo el mosto que produzco y que alegra el corazón de Dios y de los hombres para ir a reinar sobre vosotros, les dice. Entonces, aquí está el diseño de Dios para nosotros como familia. Quiero dejarle eso en su corazón. Deme un minuto, quiero ministrar y bendecirlo en esta hora, en el nombre de Jesús. No sé cómo está su hogar, no les conozco de manera personal, un día el Señor me dará la oportunidad, pero quiero decirle que Dios ha dejado dentro del reino de los cielos, y por eso cuánta importancia cuando en Efesios 3, 15 al 17 habla la palabra y dice el apóstol Pablo que toda familia toma nombre de Dios en los cielos y en la tierra, porque ese nombre a nosotros nos da el carácter, ese nombre nos da a nosotros la autoridad, la forma de desarrollo del reino de los cielos en nuestras casas. Así que oremos en el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que ahí donde están mis amados hermanos, allá en la ciudad de Juárez, Señor, en Chihuahua, México, Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, descienda, y que así como tú dijiste, Señor Jesús, cuando te presentaste, el reino de los cielos se ha acercado, que cada uno de nosotros entendamos, Señor, que tu reino se ha acercado. Y por eso es que tú hablas y dices, Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, oiga bien, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si tú y yo buscamos, amado hermano, cabezas de casa, la justicia de Dios, el reino de los cielos, entonces vamos a tener a nuestros hijos en comunión, en amor. Vamos a tener una esposa que siempre va a estar fructificando como esa vid que da gozo dentro de la casa. Si tú, amado hijo, buscas el reino de los cielos, entonces todas las cosas te saldrán bien, por cuanto estás honrando a tus padres, y serás una buena cabeza de hogar en el momento en que te corresponda. Y si tú, amada hermana, estás cumpliendo esta función de gozo, si estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, como una mujer sujeta, a un varón, por supuesto, sujeto o estando bajo la sujeción de Cristo, entonces vas a encontrar para ti esa bendición como madre. Vas a encontrar que tus frutos, que tus hijos van a ser de bendición para ti. Vas a encontrar un esposo, un marido que te ame, que se esfuerce todos los días, y por supuesto tú serás la alegría de aquel hogar. En el nombre de Jesús bendecimos a tu pueblo, Señor. Abrázalos bajo la sombra, Señor, tuya, bajo tus alas de amor, Señor, y que como familias podamos nosotros adquirir tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y seamos felices, Señor, en esta tierra, para que esa felicidad la llevemos, Señor, con nosotros hacia la eternidad. En el reino de los cielos, en el nombre de Jesús, transforma nuestras mentes. Te lo rogamos, Padre,
En el nombre de Jesús, bendito seas tú por siempre. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Les enviamos un fuerte abrazo. Que el Señor los llene de su paz todos los días de sus vidas. Amén y amén.